Gracias por continuar con nosotros aquí en Esfera Azul. Y bueno, le invito a ver la entrevista que le realicé el día de ayer a Víctor Manuel Cruz Atienza, él es jefe del Departamento de Sismología de la UNAM. Nos acompaña en el estudio Víctor Manuel Cruz Atienza, él es jefe de Departamento de Sismología de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, es un honor estar aquí. Gracias. Tenemos aquí este libro, es Los sismos, una amenaza cotidiana. Los sismos son impredecibles, así es que, bueno, pues este libro puede ser de mucha ayuda para llegar a comprenderlos. Justamente es uno de los objetivos principales de este libro, es explicar con la mayor claridad posible, es un libro de divulgación, el origen del fenómeno, ¿no? ¿Por qué ocurren los sismos? ¿Por qué ocurren tantos sismos en México, ¿no? Pero no solo eso, digo, para entender eso hay que entender cómo funciona el planeta, en fin. Entonces hay un capítulo consagrado a esa parte, pero va mucho más allá, ¿no? Es decir, también se aborda el tema del peligro que este fenómeno supone a nuestra sociedad y cómo los sismólogos cuantificamos esta amenaza, el peligro, ¿no? Que es justamente la base fundamental a partir de la cual se puede establecer cualquier política de protección civil, ¿no? Solamente si conocemos la amenaza, el tamaño de la amenaza, podemos entonces prepararnos ante ella, porque sabemos ante qué estamos enfrente, ¿no? ¿Viene para México algún sismo importante? Sabemos que es imposible predecirlos, pero ¿qué nos espera? Sí, bueno, a ver, históricamente en el país han habido sismos de gran magnitud, ¿no? Todos lo sabemos, notablemente el sismo de 85, que muchos jamás olvidaremos, muchos otros no vivieron, más jóvenes que nosotros, pero seguirá habiendo, desde luego. Un escenario como el de 85 se va a repetir tarde o temprano, ¿sí? Por ejemplo, antes de entrar al aire te mencionaba que el sismo más grande del que se tenga conocimiento en el territorio mexicano, bueno, en el siglo XX no fue el del 85, fue el que ocurrió en 1932 en el estado de Jalisco, con magnitud 8.2. Aún más grande que el de 85, con efectos menos importantes en la ciudad, pero más grande en magnitud. Más atrás, en el siglo XVIII, 1787, ocurre el sismo más grande, por mucho además, del que tengamos conocimiento, magnitud 8.6, que rompió más de 400 kilómetros la falla que produjo el sismo, una longitud de 450 kilómetros a lo largo de toda la costa de Oaxaca, y produjo un tsunami que entró tierra adentro 6 kilómetros en el pueblo en Pochutla, lo que hoy es Puerto Ángel, ¿no? ¿Eso en Colima? Entonces, no, en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Entonces, estos simplemente son datos duros, que nos recuerdan ante lo que estamos o podemos estar postrados, ¿no? También nosotros tenemos posibilidad de formación de tsunamis. ¿Cuál es la relación entre un tsunami y el sismo? Claro, sí, muchos pensarán que en México no ocurren tsunamis, o que si ocurren es muy raro que esto ocurra. En los últimos 250 años han habido 55 tsunamis registrados puntualmente por geólogos que han ido a estudiar los depósitos que o las inundaciones producen, ¿no? Bien, el tsunami, perdón, que más víctimas ha cobrado en México, si menospreciamos el que mencioné ya del siglo XVIII, es el del sismo del 32, justamente, el tsunami de Cuyutlán, que produjo la muerte de varias decenas de personas en Jalisco. Este fenómeno se produce como consecuencia de los terremotos. Una de las causas principales del origen, o sea, de un tsunami, son los terremotos, pueden haber otras, y se debe al levantamiento repentino del fondo oceánico. Sismos de subducción como el de 85, si son lo suficientemente grandes para romper cerca de la trinchera, lo que llamamos la trinchera, que es justamente en el suelo oceánico, el lugar en donde las dos placas tectónicas entran en contacto. Si la ruptura alcanza o llega a ser cerca de esa zona, hay un levantamiento súbito del fondo oceánico, y con el de la columna de agua que está por encima, produciendo así una onda gravitacional, que le llamamos, o sea, un tsunami, una ola, que se propaga radialmente a partir del epicentro, ¿no?
O sea, en mar abierto un tsunami viaja en general, o sea, cuando el tirante de agua es de varios kilómetros de profundidad, pues viaja del orden de unos 700 u 800 kilómetros por hora, que es la velocidad de un avión comercial, Wow. ¿sí? Pero con una altura de la ola muy pequeña, ¿no? De unos escasos centímetros, decenas de centímetros. Cuando se aproxima al litoral de alguna costa y el fondo oceánico se reduce rápidamente, la velocidad del tsunami se reduce también muy rápido y entonces es cuando sube la ola en altura, ¿no? y penetra el continente. También en este libro podemos encontrar cuáles fueron los sismos más importantes, incluso los tsunamis más importantes en cuanto al mundo, por ejemplo el de Haití. Correcto. Sí, hay un capítulo consagrado justamente a los terremotos más icónicos o emblemáticos de la historia de la humanidad y de México, por el desastre que produjeron, por el tamaño del sismo, ¿no? Uno de ellos es por excelencia el de Haití, que en 2010 que produjo daños sin precedente en los últimos 450 años de la historia de la humanidad, más de 316,000 muertos por un sismo de magnitud moderada, magnitud 7, ¿no? Sí. La razón es justamente por la cercanía de la ruptura a centros densamente poblados, en este caso la capital, Puerto Príncipe, y desde luego la vulnerabilidad de esa sociedad, ¿no? ¿Por qué hay veces que la magnitud de un sismo es de 5 grados y lo sentimos como si fuera de 8? Sí, justamente la intensidad con la que se percibe el movimiento no solo depende de la magnitud del sismo, sino de la cercanía al epicentro, exactamente, ¿no? Las ondas se atenúan con la distancia, por lo tanto, mientras más cerca, más fuerte, como mencionas el 16 de junio del año pasado, en la madrugada, que se sintió muy fuerte, sismo pequeño, pero cercano. Sí. Bueno, ¿cómo estamos en cuanto a protección civil respecto a los sismos? Bueno, es un hecho que el sismo de 85 fue un parteaguas en toda la organización de la protección civil del país, ¿no? E institucional también en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? En ese momento, por ejemplo, el Código de Construcción vigente en la Ciudad de México se creía suficiente, adecuado para los sismos. Sin embargo, lo que ocurrió el 19 de septiembre aquel fue que la dimensión, o sea, el peligro se reveló en su dimensión absoluta, ¿no? O sea, vimos de qué tamaño era el peligro, no teníamos información sobre tal cosa. Y a raíz de eso hubo una revolución, una transformación completa del Código de Construcción que inmediatamente, un año después, que en 2004 sufre la mayor mejora y que es hasta la fecha la que básicamente opera y que nos ha llevado a un código de construcción de los mejores estructurados en el mundo. O sea, ahorita sí las construcciones resistirían un sismo de magnitud 8, por si ejemplo. Estas respetaran el código descrito diseñado por los ingenieros, debería ser así, ¿no? El problema es que hay evidencia, y también lo reporto en el libro, de varias edificaciones hechas en la Ciudad de México posteriores a 2004, es decir, que ya deberían cumplir con normas suficientes, que no las cumplen, ¿sí? Entonces, aunado a esto también digamos, la rampante explosión demográfica y crecimiento descontrolado de la ciudad en zonas donde no hay reglamentos o no hay ningún criterio de construcción, o sea que los desastres pueden ser muy importantes si rompiera otro como el de 85. Se nos terminó el tiempo, pero todos estos temas los van a poder encontrar en este maravilloso libro de los sismos, una amenaza cotidiana, escrito por Víctor Manuel Cruz Atienza. Y bueno, pues la editorial... La Caja de Cerillos Ediciones, una editorial independiente. Bueno, pues ahí está, lo recomendamos mucho para entender todo este tema de los sismos. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, mucho gusto. No le cambien, seguimos con más aquí en Esfera Azul.